Hola a todos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Los saluda el pastor Oscar Roldán. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre un tema que me viene ministrando Dios en los últimos días. Quiero hablar en esta ocasión, sobre los proyectos de vida, los proyectos personales que todos y cada uno de nosotros tiene, y cómo muchas veces esos proyectos no están en sintonía con los proyectos de Dios, con los planes de Dios, con sus propósitos. Y todo eso genera situaciones diferentes que nos gustaría poder evitar, pero que bueno, hoy vamos a poner un par de ejemplos bíblicos y que Dios nos ayude a entender lo que el Señor está haciendo. Dice la Biblia que cuando el Padre quiso llevar a cabo su proyecto, su plan más grande, que fue el de enviar a su Hijo para traer salvación a esta tierra, Él buscó a una virgen, a una doncella, una jovencita de entre 13 y 14 años, y dice la Biblia que envió a un ángel, el ángel Gabriel, y se le presentó a María. Y la Biblia dice que María estaba desposada. María estaba comprometida en matrimonio. Y en el contexto cultural y en el contexto histórico, estar desposada jurídicamente equivalía a tener las mismas responsabilidades que si fuera una mujer casada. Ya al momento que la jovencita se desposaba, ella tenía que comportarse como si fuera la esposa de ese novio con el cual todavía no se había casado. Y yo imagino ella con su deseo de formar familia, es lo normal, todo joven, toda persona quiere hacer eso. Y lo que me sorprende es que en Judá, en Jerusalén, de seguro habían muchas doncellas, de seguro habían muchas vírgenes. Sin embargo, el Señor escogió a María, una joven que estaba desposada, ya estaba comprometida, ya tenía un plan personal. Ella podía haber elegido a cualquier otra doncella sin ningún plan, para no generar ningún tipo de conflicto. Sin embargo, escogió a esta joven que ya estaba comprometida para casarse. O el Señor podría haber enviado a su ángel para que Gabriel llegue antes de que ella se comprometa en matrimonio. Sin embargo, el ángel llegó cuando ella ya estaba comprometida. Recordemos que en la cultura era difícil la situación que le tocaba a ella vivir, porque el ángel le dice: vas a concebir del Espíritu Santo, y ella responde: no sé cómo será esto, yo no conozco marido. Pero podemos ver su valentía cuando ella dice: no sé cómo va a ser, no lo entiendo, no conozco varón, dice María, no conozco varón. Pero he aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo según su perfecta voluntad. También nosotros, si analizamos en nuestra razón humana, pudiéramos decir que Dios tendría que haber mandado a su ángel a que le hable primeramente a José, antes de hablarle a María. ¿Por qué? Porque era José el que se iba a sentir traicionado, era José el que se iba a sentir herido en su hombría. Eran sus padres los que pagaban la dote, y la dote era por una virgen. Y que después María salga con que estaba embarazada y del Espíritu Santo, y se iba a traer una serie de conflictos en los planes, en los proyectos personales de José. Sin embargo, no, el Señor esperó a que María se comprometa, a que esté entregada como futura esposa, a que se pagara la dote, y José se enteró después, con todo el conflicto y el choque que habrá tenido ese joven al enterarse que
la doncella estaba embarazada. ¿Sí? Y muchas veces ocurre eso cuando el Señor comienza a ejecutar sus planes, los de Él, ¿sí? Los eternos, esos planes perfectos que Él tiene, entran en conflicto con nuestros propios planes. Vamos a otro ejemplo. En un video anterior vimos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. La Biblia cuenta que Jesús murió el viernes, tipo 3 de la tarde más o menos, y que a las 6 comenzaba el Sabbat judío. Y ese Sabbat era muy solemne porque a continuación después venía la Pascua. Entonces ningún judío iba a permitir que los reos quedaran colgados en el madero porque eso hubiera profanado esa Pascua. Entonces debían bajarse rápidamente de la cruz. ¿Qué hacen? Dice, vamos a quebrarle las piernas para que mueran más rápido. Cuando llegan a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Ningún hueso de él fue tocado. Entonces bajan el cuerpo rápido. Y había una ceremonia fúnebre que implicaba ungir el cadáver con especias aromáticas y no se pudo hacer correctamente por la prontitud que tocaba hacerlo, porque a las 6 de la tarde comenzaba el Sabbat. Entonces se hizo así a medias. Finalmente el cuerpo de Cristo es puesto en la tumba, pero hubieron un grupo de mujeres que estuvieron ahí y que ellas idearon también un plan personal. ¿Cuál fue el plan de ellas? Cuando pase el Sabbat, temprano en la mañana del día domingo, vamos a llevar ofrenda, vamos a llevar especias aromáticas para ungir correctamente el cadáver de Jesús. Pasó todo el Sabbat y el domingo temprano en la mañana ellas van al cementerio, un lugar lleno de muerte, un lugar lleno de tumbas, un lugar lleno de cuerpos en diferentes estados de descomposición, huesos secos quizás, y dice la Biblia que encontraron la tumba vacía, que encontraron la tumba abierta, la piedra había sido removida, y ellas cuando encuentran la tumba vacía entran en crisis, entran en conflicto. Dicen, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Dónde lo han puesto? Nosotros traemos ofrenda, nuestro proyecto, nuestro plan era ungir el cuerpo de nuestro Maestro, y estaban ahí con toda la preparación que ellos tenían, y estaban mal porque no encontraban el cadáver que ellas habían planeado, habían proyectado ungir. El ángel las mira y les dice, ¿por qué llora, mujer? Porque ahí ella llorando, porque ella quería cumplir su propio plan, ungir un cadáver. Y el ángel les dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Y el ángel les hace entender, es decir, dejen de llorar por un cadáver porque resucitó, está vivo, venció a la muerte, venció a los principados y hoy está glorificado. Esa era la situación. Sin embargo, ellas lloraban porque su propio proyecto, el personal, había quedado afectado, había quedado interrumpido. Y en este punto quiero centrarme yo. Muchas veces nosotros tenemos planes personales, proyectos personales, y cuando empieza a ponerse en marcha el plan de Dios, terminamos como esas mujeres, preocupados, angustiados, descolocados, tristes, y ese dolor nos impide ver que todo lo que está pasando tiene propósito y que Dios está en control de todo eso. El plan de Dios se entrelaza como una especie de, permítame la imagen, como una especie de hilo dorado que se entrelaza en el resto de planes que nosotros tenemos. Ese plan perfecto de Dios. Romanos 8:28 dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos pasa es para bien. Así que eso quería compartirte en esta tarde. Que cuando nuestro plan, lo mejor que nos puede pasar es que nuestro plan no se cumpla y que se cumplan los perfectos planes de Dios. Pero generalmente no tenemos esa actitud. Nos desesperamos, nos angustiamos. Pero bueno, que podamos aprender a confiar en su perfecta voluntad.